Hola a todas, a todos, soy Elena Lubián. Vamos a trabajar juntos la unidad número 13 del programa de teóricos. El título de la unidad es Más allá del principio del placer, sus antecedentes, pulsión de muerte. Esto da lugar al inicio del último módulo de la materia y vamos a ver que constituye un momento crucial en la obra freudiana, porque Freud introduce ahora una teorización que da lugar a la formulación de la existencia de un más allá del principio del placer. Es decir, Freud va a poder ubicar que en ocasiones el aparato no logra funcionar bajo el imperio del principio del placer. Lo que es muy importante resaltar antes de que comencemos a trabajar las conceptualizaciones y la propuesta de Freud respecto de este tema, lo que es muy importante tener en cuenta es que la formulación de este principio, del más allá del principio del placer, no implica un abandono de las teorizaciones anteriores, sino que supone una precisión, un agregado que obviamente modifica, sí, el modo de pensar las distintas dimensiones que cobra el padecimiento, implica también un nuevo modo de delimitar lo traumático, pero no es que Freud abandone el supuesto del principio del placer. Recuerdan que cuando nosotros trabajamos la formulación del principio del placer en relación a, sobre todo, la doctrina de los sueños en 1900 y cómo a partir de allí Freud ubica, por un lado, en los primeros desarrollos metapsicológicos, cómo está constituido el aparato y también ubica su funcionamiento, decíamos en 1900, va sobre todo a remarcar, ¿sí?, cómo funciona este aparato y va a poner en relación las conceptualizaciones sobre el modo de funcionamiento del sueño, el deseo y por lo tanto el abandono, ¿sí?, del principio de constancia y la formulación del principio del placer. Esto lo remarco al principio ya de la clase porque recuerden que en el último parcial hay ustedes tienen que poder hacer articulaciones entre los distintos momentos de las teorizaciones freudianas. Entonces, este es uno de los puntos de articulación, ¿sí? Poder ubicar cómo el principio del placer está en relación a la primera tópica, a cómo Freud plantea y aborda los sueños, ¿sí?, como cumplimiento de deseo. Está también en relación a todo lo que trabajamos de la experiencia de satisfacción, ¿sí? Estos elementos que trabajamos entonces respecto de la primera tópica, ¿sí?, vamos a ver que se mantienen vigentes, ¿sí?, pero que la formulación ahora en 1920 de un más allá del principio del placer va a permitir abordar, pensar otras formas del padecimiento que van más allá de la represión en tanto modalidad de la defensa frente a lo traumático e introducen otras particularidades que amplían entonces cómo pensar el padecimiento, cómo pensar la angustia, cómo pensar lo traumático y van a dar lugar finalmente a la formulación de la segunda tópica freudiana.
No porque quede invalidada la primera, sino que nosotros vamos a plantear que la segunda tópica freudiana le permite a Freud formular y abordar otras problemáticas. Entonces, todo lo que vamos a comenzar a trabajar hoy se lo conoce también bajo la expresión el giro de 1920, esta formulación del más allá del principio de placer va también a estar en íntima relación con otro cambio dentro de la teoría, que es la formulación de un masoquismo erógeno primario que Freud va a postular recién en 1924 y que va a ser en rigor lo que va a permitir fundamentar con más soporte teórico la existencia de este más allá del principio del placer. Y insisto entonces que más allá del principio del placer, el masoquismo erógeno primario van a ir también de la mano con la formulación de la segunda tópica freudiana. Todos estos movimientos además implican otra modificación, que es la formulación de un nuevo dualismo pulsional, un nuevo modo de pensar el dualismo pulsional, que ahora va a ser enunciado por Freud en términos de pulsiones de vida versus pulsiones de muerte. Bueno, anticipé o traté de anticipar las consecuencias teóricas relevantes que vamos a trabajar a partir de ahora. Ya vamos a volver sobre eso y a este mapa conceptual que fui contándoles también podemos agregar otro punto muy importante, que es que ahora también Freud va a ubicar una nueva dimensión de la repetición, que es lo que va a trabajar en términos de compulsión de repetición. Bueno, vamos ahora a adentrarnos en el por qué, cómo llega Freud a plantear la formulación de un más allá del principio del placer, y anticipo que lo que nosotros vamos a trabajar en esta primera parte es una serie de lo que nosotros llamamos referentes, ¿sí? Que a partir de los cuales Freud va a situar la existencia del más allá. Los tres referentes que vamos a trabajar son los sueños de las neurosis traumáticas. Vamos a comenzar hoy con este referente. Otro referente que es la observación de un juego infantil, un juego que tiene una importancia relevante en la constitución subjetiva y que se lo conoce con el nombre del juego del Ford-Da, que traducido sería el juego de acá está, no está, o sea, el juego de la alternancia con la ausencia y presencia de un objeto. En rigor la traducción sería aquí y allá. Bueno, eso lo vamos a ver en segunda instancia. Y por último, el tercer referente, que es lo que Freud trabaja como la repetición en transferencia, pero abordando ahora una nueva dimensión de la repetición que se enlaza con la compulsión de repetición. Si bien ustedes ya han trabajado algunas de estas cuestiones cuando trabajamos juntos la repetición en transferencia respecto de la Guieren, en repetir, recordar, relaborar, luego lo vamos a retomar con desde otras perspectivas que se introducen a partir de estas nuevas reflexiones. Hasta ahora, como decíamos, nosotros veníamos trabajando con el supuesto de que los procesos anímicos eran regulados automáticamente por
el principio del placer. Principio del placer que en gran medida Freud enlaza, ¿sí?, respecto de la búsqueda de disminuir una tensión displacentera. Aclara una tensión displacentera porque también va a ubicar que existen tensiones placenteras, como por ejemplo el juego preliminar respecto del campo de las relaciones sexuales, donde ahí tenemos una tensión placentera. Pero lo que le interesa ubicar es entonces que el principio del placer-displacer está en relación a una cantidad, que cuando esta cantidad se vuelve displacentera, el aparato intenta disminuirla. Plantea el principio del placer como una tendencia y dice que en rigor sería incorrecto suponer que existe un imperio irrestricto del principio del placer en todos los procesos anímicos. Que en rigor tenemos que pensar al principio del placer entonces como una tendencia que no siempre puede ser puesta en juego. Se adelanta a examinar dos situaciones que tienen que ver, por un lado, en relación con lo que ocurre con el placer-displacer referido al síntoma, y por el otro lado, lo que ocurre respecto del principio de realidad. Nos dice que en estos dos casos podemos ubicar que el principio del placer se mantiene en funcionamiento. ¿Por qué? Porque en el caso de el síntoma se trata de displacer para un sistema, pero placer para otro. Con lo cual, Freud ubica que esto no implica una ruptura del principio del placer. Lo mismo que el principio de realidad tampoco supone una ruptura de este principio, porque debemos pensarlo como una continuación del principio del placer, en tanto se pospone una satisfacción. Pero el principio de realidad no contraría al principio del placer. Aclaradas estas dos cuestiones, Freud nos dice que de todos modos es importante examinar ciertos fenómenos, ciertas situaciones donde sí podemos ubicar una ruptura o un más allá de este principio. Nos adelanta entonces que va a ser necesario indagar lo que va a llamar de este modo la reacción anímica frente a un peligro exterior, que puede brindar, dice, material para indagar la admisión de una restricción considerable al principio del placer. Hacia ahí es hacia donde vamos a ir ahora, que es a recorrer el segundo capítulo de Más allá del principio del placer, donde Freud se detiene a interrogar, a describir lo que ocurre en lo que se conoce con el nombre de neurosis traumáticas, que en otros textos también aparece en relación a las llamadas neurosis de guerra. Freud nos plantea que ya conocemos el efecto que pueden producir ciertos accidentes, ciertas conmociones mecánicas que dan lugar a lo que se conoce como neurosis traumática. De alguna manera
esto nos reconduce, recuerdan ustedes, a los primeros recorridos que habíamos trabajado sobre lo que la medicina, la psiquiatría consideraba trauma, que estaba asociado en principio a una situación que ponía en riesgo, que podría haber puesto en riesgo la vida del sujeto. Lo trabajamos cuando trabajamos los trabajos de Charcot sobre la histeria, y ahí trabajamos la importancia en Freud de ubicar el pasaje de la noción mecánica de trauma a la noción de trauma psíquico. Bueno, muchos años después, 20 años después, más de estos recorridos, Freud vuelve a reinterrogar desde otra perspectiva lo que se conoce con el nombre de neurosis traumática, repito, que nombra la conmoción anímica que se produce efecto de cierto accidente. Freud, por ejemplo, nombra un choque, los choques ferroviarios, ¿no? Cualquier tipo de, decíamos, de accidente que que traiga aparejado la puesta en juego del peligro de muerte para la persona. Y dice que la guerra reciente, la guerra que termina en 1918, nos mostró un gran número de casos con enormes consecuencias anímicas para los combatientes respecto de nuevo, ¿no? de el encuentro con esa violencia propia de la guerra, sobre todo una de las figuras que va a trabajar Freud es la explosión, ¿no? en las trincheras, ¿sí? Y que dio lugar a numerosos casos de personas que volvían de la guerra, prácticamente no habían tenido casos en los cuales no había habido herida o una herida grave, y sin embargo estas personas presentaban un deterioro importantísimo de sus funciones anímicas. Cuando Freud describe al cuadro de las neurosis traumáticas, plantea que este cuadro se aproxima al de la histeria porque presenta muchos síntomas motores similares, pero lo sobrepasa, dice, con acusados indicios de un padecimiento subjetivo muy importante, muy intenso, que más bien asemejan a este cuadro a ciertas particularidades que a veces aparecen en los cuadros de melancolía o de hipocondría, dice. En las neurosis traumáticas encontramos también, plantea un debilitamiento y una destrucción general de las operaciones anímicas mucho más marcada que la que encontramos en la psiconeurosis o en una histeria. Bueno, Freud aquí marca que todavía en ese momento había una discusión teórica respecto de las neurosis de guerra o las neurosis traumáticas en tiempos de paz. Dice, donde había ocasiones en las neurosis de guerra donde ese cuadro patológico sobrevenía sin que hubiera habido un hecho de violencia mecánica clara, ¿sí? Y plantea que vamos a incluir ahora a las neurosis de guerra dentro de la denominación de neurosis traumática,
donde Freud nos va a plantear que habría una cuestión decisiva en lo que él va a llamar el factor sorpresa y también en la producción frente a cierto suceso de un afecto de terror, más allá de si hubo o no conmoción mecánica. Aquí nos adentramos en otra cuestión muy importante a trabajar conceptualmente, que es Freud va a diferenciar ahora tres términos. Va a diferenciar la angustia del miedo y del terror. Entonces tenemos ahora tres términos: angustia, miedo y terror. La angustia la va a trabajar más bien en términos de expectativa frente al peligro o apronte angustiado, que ustedes ya han trabajado alguna de estas cuestiones en el espacio de seminarios. O sea, sería lo que luego Freud más adelante va a denominar angustia señal. Cuando la angustia se limita a cierta, reitero el término, a cierta señal o apronte a cierto estado de expectativa frente a un peligro desconocido. El miedo, en cambio, dice Freud, se encarna respecto de un objeto del mundo nombrable, ¿sí? Que puede ser ubicado y determinado respecto del cual se siente miedo, ya sea como en el caso de las fobias, por ejemplo, el ejemplo que ustedes han visto de Juanito y el caballo, o a veces miedo a algo, a un peligro real, ¿sí? Ahora bien, dice, llamamos terror al estado en el que se cae cuando se corre o se está frente a un peligro frente al cual no estábamos preparados. Va a plantear entonces que allí es esa situación donde somos tomados por sorpresa es realmente decisiva para pensar a la producción de una neurosis traumática. Dice Freud, yo no creo que la angustia pueda producir una neurosis traumática. En la angustia ya hay algo que protege contra el terror y también nos protege contra las neurosis de terror. Bueno, se detiene ahora en interrogar la particularidad de los sueños que aparecen en relación a las neurosis traumáticas. Nosotros estamos acostumbrados a un planteo donde Freud ubica como los sueños son un cumplimiento de deseos desfigurado para poder mantener el sueño. Es decir, el sueño funciona como guardián del dormir cuando dentro del principio del placer logra, ¿sí?, el cumplimiento de un deseo de manera desfigurada. Recuerdan que si se perdía la desfiguración y ese cumplimiento de deseo se volvía demasiado nítido, vamos a decir así, ocurría el despertar. Ahora Freud va a abordar otra particularidad que pueden tener los sueños y lo ubica a partir, decíamos, de el estudio de los sueños dentro del cuadro, reitero, de las neurosis traumáticas. Dice, la vida onírica de estos pacientes nos muestra que el sueño, ¿sí?, reconduce al enfermo una y otra vez a la situación del accidente. Sueño que lleva al despertar. Y cuando despierta, ¿sí?,
lo hace con un renovado terror. Bueno, Freud dice que nosotros supondríamos, ¿sí?, que los sueños deberían, ¿sí?, lograr, bajo el imperio del principio del placer, una situación que culminara, vamos a decir así, coloquialmente, con un final más feliz que la situación que llevó al accidente. Y sin embargo, esto no ocurre, porque una y otra vez la vivencia de esa situación traumática vuelve, sobre todo en la vida onírica. Freud dice entonces que podemos plantear que en estos casos el enfermo está fijado psíquicamente al trauma. Quiero aclarar que vamos a ver también en estas unidades cómo Freud resignifica ahora el alcance de lo traumático, y quiero también aclarar que va a ser diferencias y articulaciones entre el trauma, ¿sí?, en términos de eso que proveniente de una afuera, proveniente de lo real, provoca un efecto, tiene un efecto de impacto sobre lo anímico muy particular, va a ser articulaciones y diferencias con el trauma, en tanto lo que proviene del interior del aparato en relación a la pulsión. Esto lo vamos a retomar y a trabajar en las clases siguientes, ¿no? Las distintas dimensiones que cobra lo traumático y cómo Freud luego lo va a articular con la pulsión. En este caso está poniendo el valor traumático respecto de un suceso acontecido en el mundo real que ligado a un peligro que tomó por sorpresa al sujeto, produciendo un afecto de terror, ¿sí?, que no logra ser tramitado, elaborado por el aparato, y la marca, la muestra de esto, ¿sí?, es el retorno del encuentro con esa situación traumática en la vida onírica. Freud también señala que, hasta donde él tiene conocimiento, los enfermos de neurosis traumática no frecuentan en su vida de vigilia el recuerdo del accidente. Yo creo que esto hay que relativizar esta observación de Freud. Nosotros en Argentina hemos tenido una serie de sucesos, por ejemplo, la tragedia de Cromañón, pero también la explosión de AMIA, la explosión de la Embajada de Israel, también la tragedia de 11, donde se podrían enmarcar dentro de sucesos que han dado lugar a muchas personas padeciendo este cuadro de neurosis traumática, cuadro que desde otras perspectivas teóricas se lo denomina estrés, cuadro de estrés postraumático, ¿sí? Y donde, bueno, ya vamos a ir comentando algunas cuestiones, porque lo interesante a observar es que no todos aquellos que pasaron por alguna de esas situaciones, no todos
hacen un cuadro de neurosis traumática. Ahí esto que Freud trabaja del factor sorpresa, ¿sí? Vamos a ligarlo, a ponerlo en relación luego con lo que él plantea de si el sistema anímico estaba o no preparado respecto de poder tramitar un encuentro de este estilo. Y también vamos a ver gente que no estuvo presente en ninguno de esos sucesos y sin embargo esos sucesos en los que no estuvo presente provocaron en algunos casos también distintas cuestiones ligadas a síntomas y a la angustia en personas que, repito, no estaban allí y sin embargo el impacto que produjo esos sucesos dieron también lugar a cuestiones sintomáticas. O sea que acá hay todo un campo que tenemos que ir luego desmenuzando, hilando finito para ir viendo estas distintas dimensiones de lo traumático y las distintas respuestas subjetivas frente a lo traumático. ¿Qué es lo que le interesa resaltar a Freud respecto de esto? Es el interrogante que le genera que el sueño los traslade de nuevo a la situación patógena, en lugar de que aparecieran en el sueño imágenes del tiempo en el que se estaba sano o que en el sueño apareciera también una curación. Esta cuestión lleva a que Freud interrogue entonces, ¿sí?, ¿qué ocurre aquí respecto de la afirmación de que la tendencia del sueño es el cumplimiento de un deseo? Vamos a ver que en este caso, dice Freud, la función del sueño, ¿sí?, en términos de guardián del dormir, resultó afectada, ¿sí? Y acá adelanta algo muy importante, que lo vamos a retomar más adelante. Dice, o también tendríamos que pensar en las enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Es decir, nos adelanta algo que recién va a poder tematizar en 1924, cuando postule que existe un masoquismo erógeno primario. Bueno, Freud nos dice que vamos a dejar por el momento las teorizaciones ligadas a este referente, que es el de los sueños, de las neurosis traumáticas, y vamos a interrogar otro fenómeno, un fenómeno totalmente alejado y distinto a esta cuestión ligada a la violencia, al accidente, a la guerra. Va a pasar a interrogar un referente totalmente distinto que surge de la observación que él hace del juego infantil de un niñito, que es su propio nietito, y que consistía en que el niño arrojaba un objeto, un carretel, lejos de él, y luego lo recuperaba. Por eso se llama el juego él lo llama el juego del Fordat. Nosotros lo podemos ubicar en términos de cuando el niñito juega a que un objeto aparece y desaparece, o también lo mismo es un juego que muchas veces se hace respecto del el rostro de
una persona con la que está jugando, la persona se tapa y dice no está, acá está, y el regocijo que vemos en el niño pequeño cuando el rostro o el objeto vuelve a aparecer. Pero a Freud le llama la atención el hecho de que el niño repetía, ¿sí? Con gran asiduidad el movimiento que hacía desaparecer al objeto de su vista. Freud nos describe las características de este niñito, planteando que era un niño muy tranquilo, un niño bien criado, que no lloraba cuando su madre se iba, con buen carácter, etc. Y dice, pero tenía un hábito de arrojar lejos de sí, ¿sí? Distintos objetos que hallaba a su alcance, y los mismos, bueno, desaparecían en los rincones, abajo de la cama, etc. Y dice que cuando arrojaba lejos estos objetos, profería una expresión de alegría, en realidad Freud dice de satisfacción, que iba acompañado de un sonido que era oh, bueno, que nosotros diríamos, traducido sería se fue. O sea que fort, en alemán, se fue el juguete, el objeto. Dice Freud que al fin pensó que en realidad se trataba de un juego y que a lo que el niño jugaba era que sus juguetes se iban. Observa luego una variante en el juego que tiene que ver con que el niño, o mejor dicho, observa otro juego que tenía que ver con que el niño tenía un carretel atado a un piolín, pero que no es que lo arrastraba y jugaba, dice Freud, a que era un carrito, sino que ese carretel lo arrojaba con gran destreza lejos de él, ¿sí? Haciendo que el carretel desapareciera de su vista. Y ahí decía, se fue. Y luego lo rescataba tirando del piolín, haciéndolo aparecer, y ahí lo saludaba ahora con un da, que traducido quiere decir acá está. Pero ¿qué es lo que le llama la atención a Freud? Es que repetía el primer acto muchas veces, ¿sí? En calidad de juego, profiriendo el se fue, cuando uno, dice Freud, debería suponer, sin embargo, que el mayor placer correspondía a el segundo momento del juego, que es cuando recuperaba al objeto, ¿no? O sea, la reaparición del objeto. ¿Qué es lo que hace Freud? Freud articula, lee este juego poniéndolo en relación a un momento en la constitución subjetiva que está articulado con cómo el niño, como un niño, como una niña, como un sujeto, tramita la ausencia de la madre. Es decir, nosotros venimos trabajando la importancia que tiene en la constitución de lo anímico este otro de los primeros cuidados, este otro de los cuidados ajenos, que en relación a la indefensión y a la prematuración
de la especie, ocupa para los humanos un lugar trascendental, lugar que Freud tematiza respecto de los cuidados maternales, ¿sí? Y que nosotros ustedes van a ir viendo, ya hemos venido viendo la importancia que tiene a qué lugar viene un niño, cómo es alojado en el deseo y en el amor de este otro, y el impacto que produce en el niño todo aquello que tiene que ver con esas situaciones que implican una separación de este otro de los cuidados ajenos. A este juego lo va a leer entonces en relación al impacto que produce en el niño la ausencia o partida de la madre. Esto después ustedes lo van a articular, a trabajar en relación a otros desarrollos muy importantes que van a ver en seminarios en relación a el complejo de Edipo y también a cómo Freud aborda la angustia en el último tramo de su enseñanza y la relación que establece con la ausencia, el valor que cobra la ausencia de la madre en relación a la constitución anímica. Desde esta perspectiva, él lee a este juego como un intento de tramitar, de escenificar la partida de la madre. Es decir, lee al arrojar fuera a los juguetes, ¿sí? Como un intento de escenificar, de tramitar la partida de la madre. Es decir, equipara, hace una analogía entre el objeto que desaparece y la ausencia de la madre. Es muy importante adelantar que vamos a encontrar, sin embargo, en Freud, una referencia al pie de página, que en este caso es muy importante, que es que Freud observa otro juego en donde el niño, ¿sí?, no es que jugaba a hacer desaparecer un juguete, sino que jugaba a desaparecer él mismo, ¿sí? Dice Freud, hurtándole su imagen al espejo, es decir, se escondía, ¿sí? Se miraba en un espejo y luego se escondía del espejo, es decir, no se veía en el espejo, pero también le quitaba su imagen al espejo, es decir, jugaba a hacerse desaparecer él mismo. Bueno, adelanto algo que por ahí ustedes van a ver en otras materias, pero aquí Lacan, en la lectura que hace de Freud, plantea que en rigor la clave de este juego la encontramos en el juego de hacerse desaparecer en el espejo, porque de lo que se trata es, en rigor, de cuál es la existencia que tiene un niño cuando está ausente la madre, que es este otro en el que se ha sostenido la existencia del niño, sobre todo en los primeros meses de vida. Esta pregunta es muy importante. Freud la resuelve de un modo controvertido porque tiende a leer al objeto que el niño arroja lejos como representando a la madre. Cuando vamos a ver que en rigor no se trata de esto. Lo que quiero remarcar hoy es
que Freud plantea que en la lógica del principio del placer se supone que lo que otorga placer es la reaparición del objeto. Entonces le llama la atención el por qué se repite con mayor asiduidad el arrojarlo lejos. Es decir, ¿por qué se repite con mayor asiduidad esto que implicaría perder a ese objeto? La pregunta que se hace es, ¿cómo se concilia con el principio del placer que se repitiese en calidad de juego una vivencia que remite a una vivencia penosa para él, que sería la partida de la madre? ¿Sí? Dice, bueno, por ahí podríamos decir que jugaba a esa partida como previo a un segundo movimiento que es la alegría de, dice, la gozosa reaparición, ¿no? Cuando recupera el objeto. Es decir, el juego completo se fue, aquí está, sin duda entra dentro del principio del placer. Pero la pregunta de Freud es, ¿cómo explicamos este primer movimiento? Y se pregunta, ¿puede el esfuerzo de procesar psíquicamente algo impresionante? Es el intento de apoderarse de eso, puede exteriorizarse de una manera primaria e independiente del principio de placer. Bueno, vamos a ver que él va a contestar que sí, que ese intento de procesar algo psíquicamente puede estar en ocasiones más allá del principio del placer. Bueno, después vamos a ver que podemos hacer algunas modulaciones respecto de cómo lo interpreta Freud al juego en términos de plantear que el niño intenta hacer activo lo que vivió pasivamente, en el sentido de arrojar lejos al objeto como representando a la madre, pero aquí esta interpretación del juego en rigor fracasa, no es la correcta, a diferencia de lo que ustedes van a ver con cómo Freud plantea el juego de las muñecas en la niña, que eso lo van a ver luego en seminarios. Vamos a ver que aquí la lectura de Freud respecto de lo que desaparece en el juego es lo que vale por la madre, en rigor no se sostiene. Después vamos a darle alguna vueltita más. Bueno, remarco entonces que el Ford da como juego completo, entra dentro del principio del placer, y que es el primer movimiento lo que lo lleva a ubicar entonces un tipo de satisfacción extraña en ese mismo intento donde se intenta, perdón, la reiteración, tramitar algo traumático. El juego completo no contradice al imperio del principio del placer, pero la repetición del primer movimiento solo sí introduce un más allá del principio del placer, que lleva a que debamos reinterrogar
lo que hasta ahora habíamos sostenido en relación a el imperio del principio del placer en los fenómenos anímicos. Bueno, y que esto tal vez, dice Freud, nos lleva a plantear una estética distinta a la que estábamos acostumbrados y que debamos contemplar tendencias que están situadas más allá de este principio, tendencias que serían más originarias e independientes del principio del placer. Vamos a ver que esta otra estética va a estar conectada con la existencia de un masoquismo erógeno primario presente de manera estructural en la vida anímica. Entonces, hasta ahora hemos trabajado con dos referentes: los sueños de las neurosis traumáticas, el juego del Fordat. Todo esto va afianzando la hipótesis freudiana de la necesidad de formular un más allá del principio del placer, y esta indagación continúa cuando examina la repetición en transferencia ligada a vivencias que no fueron placenteras para ninguno de los dos sistemas. Esto va a introducir entonces una diferencia con lo que había planteado en el texto Recordar, Repetir, Relaborar, donde lo que se repetía en relación a lo reprimido. Ahora vamos a ver una vertiente de la repetición que introduce algo que va más allá de lo reprimido como represión secundaria. Con esto vamos a continuar la próxima clase y con el capítulo 3 de Más allá. Bueno, la seguimos la próxima.